Hola, muy buenos días. Te damos la bienvenida. Diviértete interactuando con el público en tiempo real. Ok, hoy vamos a comenzar un nuevo libro porque el anterior lo terminamos ayer. Este libro nunca lo he leído. Se llama Biografía del Silencio y lo escribió Pablo de Urs. Bienvenida Milano Bernal. Estás llegando a tiempo porque vamos a empezar con un nuevo libro. Biografía del Silencio. Esto me da hasta miedito. A ver, ¿cómo es? Dice, basta un año de meditación perseverante o incluso medio para percatarse de que se puede vivir de otra forma. La meditación nos concentra, nos devuelve a casa, nos enseña a convivir con nuestro ser, nos agrieta la estructura de nuestra personalidad hasta que, de tanto meditar, la grieta se ensancha y la vieja personalidad se rompe y como una flor comienza a nacer una nueva. ¡Wow! Meditar es asistir a este fascinante y tremendo proceso de muerte y renacimiento. Gracias a la meditación, el autor ha ido descubriendo que no hay yo y mundo, sino que mundo y yo son una misma y única cosa. Bacanísimo. Rosita Castro, bienvenida a la lectura nueva. Lo estoy leyendo porque el libro anterior recomendaba mucho el autor David Cameron, La meditación. Vamos a ver. Biografía del Silencio, breve ensayo sobre meditación. Creo que el señor era alemán. El deseo de luz produce luz. Hay verdadero deseo cuando hay esfuerzo de atención. Es realmente la luz lo que se desea cuando cualquier otro móvil está ausente. Aunque los esfuerzos de atención fuesen durante años aparentemente estériles, un día una luz exactamente proporcional a esos esfuerzos inundará el alma. Cada esfuerzo añade un poco más de oro a un tesoro que nada en el mundo puede sustraer. Lo dijo Simone Weil. Shalom, Nili Gallardo, DJ Nenix. Bienvenida a la lectura. Estamos empezando el libro nuevo el día de hoy. Comencé, dice el autor, a sentarme a meditar en silencio y quietud por mi cuenta y riesgo, sin nadie que me diera algunas nociones básicas o que me acompañara en el proceso. La simplicidad del método, sentarse, respirar, acallar los pensamientos y sobre todo la simplicidad de su pretensión, reconciliar al hombre con lo que es, me sedujeron desde el principio. Como soy de temperamento tenaz, me he mantenido fiel durante varios años a esta disciplina de, sencillamente, sentarse y recogerse. Y enseguida comprendí que se trataba de aceptar con buen talante lo que viniera, fuera lo que fuese. ¿Qué tal, Ena del Carmen? Bienvenida a la lectura, gracias por los textos. Estamos empezando a leer Biografía del Silencio, de Urs. Durante los primeros meses meditaba mal, muy mal. Tener la espalda recta y las rodillas dobladas no me resultaba nada fácil y por si esto fuera poco, respiraba con cierta agitación. Me daba perfecta cuenta de que eso de sentarse sin hacer nada más era algo tan ajeno a mi formación y experiencia como, por contradictorio que parezca, connatural a lo que en el fondo yo era. A todos nos ha costado, aunque yo no medito de esa manera, pero bueno, vamos a aprender cosas nuevas. George Heine. Sin embargo, había algo muy poderoso que tiraba de mí, la intuición de que el camino de la meditación silenciosa me conduciría al encuentro conmigo mismo, tanto o más que la literatura a la que siempre he sido muy aficionado. Julie, bienvenida a la lectura. Para bien o para mal, desde mi más temprana adolescencia he sido alguien muy interesado en profundizar en mi propia identidad. Interesante, Ashley.
Por eso he sido un ávido lector. Por eso cursé filosofía y teología en mi juventud. El peligro de una inclinación de este género es, por supuesto, el egocentrismo. Pero gracias al sentarse, respirar y nada más, comencé a percatarme de que esta tendencia podía erradicarse no ya por la vía de la lucha y la renuncia, como se me había enseñado en la tradición cristiana a la que pertenezco, sino por la del ridículo y la extenuación. Porque todo egocentrismo, también el mío, llevado a su extremo más radical, muestra su ridiculez e inviabilidad. Bacanísimo. Gracias por el toc toc. De pronto, gracias a la meditación, incluso el narcisismo mostraba un lado positivo. Gracias a él, podía perseverar yo en la práctica del silencio y de la quietud. Y es que hasta para el progreso espiritual es preciso tener una buena imagen de sí mismo. Ay, gracias por eso, Ashley. Durante el primer año estuve muy inquieto cuando me sentaba a meditar. Me dolían las dorsales, el pecho, las piernas. A decir verdad, me dolía casi todo. Pronto me di cuenta, sin embargo, de que prácticamente no había un instante en que no me doliera alguna parte del cuerpo. Era solo que cuando me sentaba a meditar me hacía consciente de ese dolor. Tomé entonces el hábito de formularme algunas preguntas tales como: María Teresa, bienvenida. ¿Qué me duele? ¿Cómo me duele? Y mientras me preguntaba esto e intentaba responderme, lo cierto era que el dolor desaparecía o sencillamente cambiaba de lugar. Bienvenido, Nelson. Gracias por estar allí. Ors nos cuenta que no tardó en extraer de esto una conclusión. La pura observación es transformadora, como diría Simone Weil, a quien empecé a leer en aquella época. No hay arma más eficaz que la atención. La inquietud mental, que fue lo que percibí justo después de las molestias físicas, no fue para mí una batalla menor o un obstáculo más soportable. Al contrario, un aburrimiento infinito me acechaba en muchas de mis sentadas, como empecé entonces a llamarlas. Me atormentaba quedar atrapado en alguna idea obsesiva que no acertaba a erradicar, o en algún recuerdo desagradable que persistía en presentarse precisamente durante la meditación. Yo respiraba armónicamente, pero mi mente era bombardeada con algún deseo incumplido, con la culpa ante alguno de mis múltiples fallos o con mis recurrentes miedos. ¡Qué miedo! Que solían presentarse cada vez con nuevos disfraces. De todo esto huía yo con bastante torpeza, acortando los periodos de meditación, por ejemplo, o rascándome compulsivamente el cuello o la nariz, donde con frecuencia se concentraba un irritante picor. El cuerpo les estaba defendiendo. También imaginando escenas que podrían haber sucedido, pues soy muy fantasioso, componiendo frases para textos futuros, dado que soy escritor, elaborando listas de tareas pendientes, recordando episodios de la jornada, ensoñando el día de mañana. Me da esta risa porque sí pasa. ¿Debo continuar?, pregunta él. Comprobé que quedarse en silencio con uno mismo es mucho más difícil de lo que antes de intentarlo había sospechado. No tardé en extraer una nueva conclusión. Para mí resultaba casi insoportable estar conmigo mismo, motivo por el que escapaba permanentemente de mí. Este dictamen me llevó a la certeza de que, por amplios y rigurosos que hubieran sido los análisis que yo había hecho de mi conciencia durante mi década de formación universitaria, esa conciencia mía seguía siendo, después de todo, un territorio poco frecuentado.
La sensación era la de quien revuelve en el lodo. Tenía que pasar algún tiempo hasta que el barro se fuera posando y el agua empezase a estar más clara. Pero soy voluntarioso, como ya he dicho, y con el paso de los meses supe que cuando el agua se aclara, empieza a poblarse de plantas y peces. Supe también, con más tiempo y determinación aún, que esa flora y fauna interiores se enriquecen cuanto más se observa. Bellísimo. Y ahora cuando escribo este testimonio estoy maravillado de cómo podía haber tanto fango donde ahora descubro una vida tan variada y exuberante. Este libro lo vamos a leer rapidito. Hasta que decidí practicar la meditación con todo el rigor del que fuera capaz, había tenido tantas experiencias a lo largo de mi vida que había llegado a un punto en que, sin temor a exagerar, puedo decir que no sabía bien ni quién era. Había viajado a muchos países, había leído miles de libros, tenía una agenda con muchísimos contactos y me había enamorado de más mujeres de las que podía recordar. Era un poquito tremendo, Oros. Como muchos de mis contemporáneos, estaba convencido de que cuantas más experiencias tuviera y cuanto más intensas y fulgurantes fueran, más pronto y mejor llegaría a ser una persona en plenitud. Hoy sé que no es así. La cantidad de experiencias y su intensidad solo sirve para aturdirnos. Este está diciendo lo que pensamos. Vivir demasiadas experiencias suele ser perjudicial. No creo que el hombre esté hecho para la cantidad, sino para la calidad. Las experiencias, si vive uno para coleccionarlas, nos zarandean, nos ofrecen horizontes utópicos, nos emborrachan y confunden. Gracias, Blast. Bienvenida a la lectura. Ahora diría incluso que cualquier experiencia, aun la de apariencia más inocente, suele ser demasiado vertiginosa para el alma humana, que solo se alimenta si el ritmo de lo que se le brinda es pausado. ¡Wow! Gracias a esa iniciación a la realidad que he descubierto con la meditación, supe que los peces de colores que hay en el fondo de ese océano que es la conciencia, esa flora y fauna interiores a las que me he referido un poco más arriba, solo pueden distinguirse cuando el mar está en calma y no durante el oleaje y la tempestad de las experiencias. Y supe también que, cuando ese mar está en una calma aún mayor, ya no se distinguen ni los peces, sino solo el agua sin más. Pero a los seres humanos no suele bastarnos con los peces, y mucho menos simplemente con el agua. Preferimos las olas. Nos dan la impresión de vida, cuando lo cierto es que no son vida, sino solo vivacidad. Necesito un poquito de café. Con su permiso. Id Ors dice: hoy sé que conviene dejar de tener experiencias, sean del género que sean, y limitarse a vivir. Dejar que la vida se exprese tal cual es y no llenarla con los artificios de nuestros viajes o lecturas, relaciones o pasiones, espectáculos, entretenimientos, búsquedas. Todas nuestras experiencias suelen competir con la vida y logran, casi siempre, desplazarla e incluso anularla. La verdadera vida está detrás de lo que nosotros llamamos vida. Bienvenido a Encantado 34. Estamos empezando a leer la biografía del silencio. Gracias por los toc y los comentarios. No viajar, no leer, no hablar, todo eso es casi siempre mejor que su contrario para el descubrimiento de la luz y de la paz. Y yo creyendo otra cosa.
Claro que para vislumbrar algo de todo esto que tan rápidamente se escribe y tan lentamente se llega a aprender, tuve que familiarizarme con mis sensaciones corporales y, lo que es todavía más arduo, clasificar mis pensamientos y sentimientos, mis emociones. ¿Qué tal? Porque es fácil decir que uno tiene distracciones, pero muy difícil en cambio saber qué clase de distracciones son las que padece. Tardé más de un año en empezar a poner nombre a lo que aparecía y desaparecía de mi mente cuando me sentaba a meditar. Hasta ese momento había sido un espectador, sí, pero poco atento. Al término de una sentada, poco podía decir de lo que realmente me había sucedido en ella. Recordemos que el autor anterior nos mandaba a meditar con Vipassana. Este nos está hablando en general de lo que es la meditación. Dice, estar atento a las propias distracciones es mucho más complicado de lo que uno se imagina. Bienvenida Luis Manuel Toro. En primer lugar, porque las distracciones, por su propia naturaleza esquiva y nebulosas, no son fácilmente aprehensibles, pero también porque al intentar retenerlas para memorizarlas y poder dar luego cuenta de ellas, acaba uno distrayéndose con esa nueva ocupación, como cuando buscamos algo en internet y nos distraemos viendo otra cosa. Yo me lo imagino así. Pese a todo, pude reconocer y nombrar buena parte de mis distracciones y, gracias a esta tipología necesariamente aproximativa, pude saber con bastante precisión a qué nivel había llegado en mi práctica de meditación después de un año y medio de asidua perseverancia. ¡Wow! O sea, lo que estoy haciendo yo es una premeditación. ¡Salud! Hoy hay cafecito. Sigo. Este libro lo vamos a terminar muy temprano porque además las letras son gigantes. Por acendrado que fuera mi interés por el silencio y la quietud, no se me ocultaba que en cualquier momento, ante el menor contratiempo o adversidad, yo, el autor, podía claudicar en lo que había decidido que fuera mi práctica espiritual más decisiva. Ni decir tiene que todas las razones que encontraba para abandonar eran buenas y suficientes. El dolor de rodillas, por ejemplo, un traumatólogo me desaconsejó vivamente la postura en que meditaba. La pérdida de tiempo, los trabajos se me acumulaban, la imposibilidad de domeñar un cuerpo maleado durante 40 años por las malas posturas, y también comenzó a visitar a un quiropráctico o un fisioterapeuta. La escasez de los resultados. ¿Por qué? Y esta pregunta, ¿por qué? Y esta pregunta me la hacía yo muchas veces. ¿Qué había conseguido realmente tras cientos de horas dedicadas a sencillamente sentarme y respirar? Todavía no sabía que la resistencia a la práctica es la misma que la resistencia a la vida. Bienvenido Chris Finger, gracias por la invitación. A juzgar por lo poco que sacaba en limpio de mi práctica de meditación y por el mucho sacrificio que me comportaba, todo apuntaba a que, de un modo u otro, tarde o temprano, la dejaría de lado para dedicarme a actividades que entonces juzgaba más provechosas y más importantes. Contra todo pronóstico, perseveré inexpugnablemente perseveré. Y es que si la fuerza de un ideal puede ser grande, la de la realidad cuando se está frente a ella, cuando se palpa, es misteriosamente mucho mayor. Para fortalecer mi convicción y apuntalar mi voluntad, me centré en lo que estimé que era más determinante: el silencio. Dios, no sé cómo hacer el silencio. Me refiero tanto a lo que hay en el silencio como al silencio mismo, que es una auténtica revelación.
Debo advertir desde ahora, sin embargo, que el silencio, al menos tal y como yo lo he vivido, no tiene nada de particular. El silencio es solo el marco o el contexto que posibilita todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Pregunta. Lo sorprendente es que no es nada, nada en absoluto. La vida misma que transcurre, nada en especial. Claro que digo nada, pero muy bien podría también decir todo. Para alguien como yo, occidental hasta la médula, fue un gran logro comprender y empezar a vivir que yo podía estar sin pensar, sin proyectar, sin imaginar, estar sin aprovechar, sin rendir. Un estar en el mundo, un confundirme con él, un ser del mundo y el mundo mismo sin las cartesianas divisiones o distinciones a la que tan acostumbrado estaba por mi formación. Recordemos que es escritor y filósofo. Se llama Ors, el apellido es Ors. Todo esto que ha venido muy poco a poco ha sido acompañado por algunos signos tales como el progresivo amor a la naturaleza, la afición a la montaña, la cada vez más imperiosa necesidad de retirarme algunos días en soledad, la significativa disminución de la lectura, una afición que se había convertido en vicio, el mayor cuidado de la alimentación, algunas nuevas amistades. Pero como soy un avesado explorador de mi conciencia, al percibir todos estos cambios, no resistí la tentación de tomar nota de ellos para así asistir con una conciencia aún mayor a la transformación de mi biografía, algo de lo que deseo dar cuenta, aunque sucintamente, en este breve ensayo de carácter testimonial. ¡Wow! Coach Rafael Figueroa, bienvenido, gracias por estar presente. Sigo. Tengo el convencimiento de que este camino espiritual que intento explicar en estas páginas lo he configurado yo. No quiero decir que no me hayan orientado lecturas luminosas ni que no haya recibido consignas pertinentes por parte de algunos maestros de meditación. Tampoco que no haya admirado el tesón de otros buscadores en el silencio, a cuyo lado he recorrido algún trecho. Pero en todo caso, mi impresión es que he sido yo y solo yo quien ha caminado, guiado por mi maestro interior, hasta donde ahora me encuentro. El mejor síntoma de que hacía mis sentadas cada vez mejor fue para mí que siempre quería hacer más sentadas, porque cuanto más te sientas a meditar, más te quieres sentar. A veces he llegado incluso a pensar que para el hombre lo más natural es precisamente hacer meditación. Cierto que al principio todo me parecía más importante que meditar, pero ha llegado el momento en que sentarme y no hacer otra cosa que estar en contacto contigo mismo, presente a mi presente, me parece lo más importante de todo. Mire, yo este libro se lo voy a regalar a un señor que trabaja en recursos humanos o trabajo conmigo, y a mis amigas. Sigo. Porque normalmente vivimos dispersos. Coco, bienvenido. Es decir, fuera de nosotros. La meditación nos concentra, nos devuelve a casa, nos enseña a convivir con nuestro ser. Sin esa convivencia con uno mismo, sin ese estar centrado en lo que realmente somos, veo muy difícil, por no decir imposible, una vida que pueda calificarse de humana y digna. ¿Qué tal? Chami, bienvenido, punto 241. Aquí no puedo ocultar, sin embargo, que en mi vida hay todavía demasiadas búsquedas, lo que significa que aún hay también demasiada poca aceptación, porque mucho me temo que cuando buscamos en qué solemos rechazar, porque mucho me temo que cuando buscamos es que solemos rechazar lo que tenemos. Ahora bien,
Toda búsqueda auténtica acaba por remitirnos a donde estábamos. El dedo que señala termina por darse la vuelta y apuntarnos. Aquí están como que desmenuzando lo que decía David Cameron en su libro Un feliz bolsillo lleno de dinero. Me alegro de haberlo leído a continuación. Sigo. Me ha costado, dice él, 4 décadas comprender que el hombre empieza a vivir en la medida en que deja de soñar consigo mismo, que empezamos a dar frutos cuando dejamos de construir castillos en el aire, que no hay nada que no tenga su cepa en la realidad, su asidero. Cuanto más se familiariza uno con la realidad, sea esta cual sea, mejor. Al igual que el niño que está aprendiendo a montar en bicicleta, logra montar de hecho cuando se sumerge a fondo en esta actividad y por contrapartida se cae al suelo cuando se para a considerar lo bien o mal que lo está haciendo. Así nosotros todos en cualquier actividad que llevemos a cabo. En cuanto comenzamos a juzgar los resultados, la magia de la vida se disipa y nos desplomamos, y ello con independencia de lo alto o bajo que haya sido nuestro vuelo. Gracias por los toques y los comentarios. Sigo. Esto es, en esencia, lo que enseña la meditación, a sumergirse en lo que estás haciendo. Cuando como. Cuando duermo. Dicen que fue así como un gran maestro definió el Zen. ¿Qué tal? Con este espíritu no es solo que se gaste menos energía en el desarrollo de una determinada actividad, sino que hasta sale uno tonificado de ella. El ser humano tiene el potencial de autocargarse en la acción. Ilustraré lo que pretendo decir. Me encanta cuando hay ejemplos porque entendemos más. Como novelista que soy, dice Ors, desde muy joven he sabido qué páginas de mis libros estaban inspiradas y cuáles no. En el fondo es muy fácil descubrirlo. Las inspiradas son aquellas que he escrito olvidado de mí, sumergido en la escritura, abandonado a su suerte. Las menos inspiradas, en cambio, las que he trabajado más, las que he planificado y redactado de forma más racional y menos intuitiva. Por eso creo que para escribir, como para vivir o para amar, no hay que apretar sino soltar, no retener sino desprenderse. La clave de casi todo está en la magnanimidad del desprendimiento. El amor, el arte y la meditación, al menos esas 3 cosas, funcionan así. ¿Qué tal? Si nos interesa. El amor, el arte y la meditación funcionan así según el autor. Cuando digo que conviene estar sueltos o desprendidos, me refiero a la importancia de confiar. Cuanto más o cuanta más confianza tenga un ser humano en otro, mejor podrá amarle. Cuanto más se entregue al Creador a su obra, esta más le corresponderá. El amor, como el arte o la meditación, es pura y llanamente confianza. Y práctica, claro, porque también la confianza se ejercita. La meditación es una disciplina, para acrecentar la confianza. Uno se sienta y ¿qué hace? Confía. La meditación es una práctica de la espera, pero ¿qué se espera realmente? Nada y todo. Si se espera algo concreto, esa espera no tendría valor, pues estaría alentada por el deseo de algo de lo que se carece. Por ser no utilitaria o gratuita, esa espera o confianza se convierte en algo neta y genuinamente espiritual. ¡Qué bacano! Todos tenemos la experiencia de lo aburridas e incómodas que suelen ser las esperas. Como arte de la espera que es, la meditación suele ser bastante aburrida. Pues, ¿qué fe tan grande hay que tener entonces para sentarse en silencio y quietud? Exacto.
Todo es cuestión de fe. Si tienes fe en sentarte a meditar, tanta más fe tendrás cuanto más te sientes con este fin. De modo que podría decir que yo, el autor, medito para tener fe en la meditación. Al estar aparentemente inactivo, cuando estoy sentado, comprendo mejor que el mundo no depende de mí y que las cosas son como son con independencia de mi intervención. Ver esto es muy sano, coloca al ser humano en una posición más humilde, le descentra, le ofrece un espejo a su medida. Y yo creo que voy a dejar la lectura hasta acá. Vamos por la página 38 porque las letras son grandotas, pero este libro, La biografía del silencio, está muy bacano y como explica un poquito cómo hacer todo lo que David Cameron nos recomendaba. Meditar, dice que es buenísimo, entonces hay que hacerlo, aunque sea guiado, porque como lo explica el Señor está un poco rudo. Bueno, me despido ahora porque además tengo poca batería y voy a dejar esto colgado en Instagram, TikTok y YouTube. Salud por eso, feliz día, gracias por los comentarios y la compañía. Bye.